Bueno, chicos, voy a grabar esta videoconferencia porque se equivocaron en la mitad de horario y yo lo había pedido de 11 a 12, la anotaron para las 12 y yo a las 12 no puedo, así que se las dejo grabadas. Eh, Acuérdense que el parcial lo subo el viernes a las 12 de la noche, tienen todo el sábado, el domingo y el lunes hasta las 12 para hacerlo. En el parcial entra todo lo que es texto explicativo y texto argumentativo, no entra lo de edición. Toda la parte de edición que está en el cuadernillo es una parte para información de ustedes, porque está muy bueno que los correctores tengan conocimientos de edición también, pero no se los voy a tomar para el parcial ni para el final, ¿sí? Es como una, en realidad es una bibliografía que ustedes tienen de consulta, ¿sí? Que está muy bueno. Eh, Corrección de estilo básicamente trabaja con las nociones de género y registro, ¿sí? Género y registro nosotros las habíamos visto en gramática textual en Halliday, pero lo habíamos visto como teoría, ¿sí? Ahora profundizamos y entonces analizamos dentro de género y registro en dos tramas fundamentales que son la explicativa y la argumentativa, que recorren varios tipos de textos, textos, los manuales, los artículos de opinión, las tesis, las tesis, los ensayos, las monografías. Entonces son dos tramas que forman parte de muchos textos con los cuales ustedes van a trabajar como correctores, así que eso es importante conocerlos. Y trabajamos con nociones de registro, género y estilo que sobrevuela, de ahí lo de corrección de estilo, para que ustedes entonces, que están terminando el segundo año, segundo cuatrimestre, tengan una noción de lo que es una corrección completa. A lo largo de la carrera, vieron normativa, vieron sintaxis, vimos lengua, gramática textual. Corrección de estilo es la materia en la que ustedes entonces unen todos esos conocimientos. Y si bien nosotros no corregimos la normativa, o sea, no corregimos la normativa, digamos, porque ustedes la están corrigiendo en otras materias, una corrección total y global abarca entonces normativas, sintaxis y esto de género y registro, que en el fondo tiene que ver con lo que ustedes ya vieron con dimensiones. En esta materia de corrección de estilo estaremos completando todas las dimensiones y los niveles del texto. Tenemos textos entonces explicativos y argumentativos, de trama explicativa y argumentativa. Ustedes tienen la explicación del cuadernillo, pero básicamente, ¿cuál es la diferencia entre estos dos textos? Primero, la objetividad y la subjetividad. Los textos explicativos son objetivos, los textos argumentativos son subjetivos. La diferencia es la superestructura, ¿eh? Ustedes tienen el cuadernillo que la superestructura de un texto argumentativo es introducción, hipótesis, eh, argumentos a favor de la hipótesis y conclusión, mientras que en un texto explicativo la superestructura es introducción optativa, eso quiere decir que no es un error si no la tiene, de un desarrollo con un planteo de preguntas-respuestas, las preguntas pueden estar explícitas o no, y una conclusión que también es optativa. Si el texto cierra bien, no necesariamente necesita tener una conclusión, como si la necesita tener el texto argumentativo. Entonces, eh, diferencia entre la objetividad y subjetividad, diferencia entre la superestructura, y diferencia en algo también importante, el texto explicativo entonces no tiene hipótesis, salvo que sea explicativo argumentativo, como es el del tercer trabajo práctico que tienen ustedes. Pero si el texto es simplemente explicativo, no tiene hipótesis, no hay nada que demostrar. El texto explicativo parte de una autoridad que nos explica algo que no sabemos. El texto argumentativo establece una relación de pares entre emisor y receptor. Por eso el texto argumentativo tiene cortesía lingüística. Cortesía lingüística es esta manera de suavizar un poco esta cosa persuasiva que tiene el texto argumentativo. O sea, cuando uno tiene que convencer a alguien, convencer desde la autoridad, convencer desde
desde el grito, de la imposición, no suele ser muy efectivo. Entonces, si uno usa la cortesía lingüística, puede llegar a convencer más a alguien, porque le está como abriendo la posibilidad del disenso. Le está diciendo, bueno, esta es mi opinión, vos podés opinar diferente, pero bueno, en el fondo uno obviamente trata de convencer, pero desde la cortesía. Entonces tienen diferentes elementos o características lingüísticas que muestran la cortesía lingüística, como es el uso de la primera persona, el uso de algunos subjetivemas como, perdón, el uso de algunas frases como en mi opinión, desde mi punto de vista, el uso de adverbios como quizás, tal vez, todo lo que relativice un poco y no y haga que el receptor reciba el texto no como una imposición, sino como una opinión que se puede debatir, que se puede discutir. Eso no pasa con el explicativo. O sea, si yo quiero explicar cuál es el origen o por qué los dinosaurios desaparecieron, no voy a establecer alguna opinión. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Le han desaparecido así o así? ¿Qué les parece? No, porque eso no sería un texto explicativo. Estas serían básicamente las diferencias entre los dos textos y las similitudes. Las similitudes pasan especialmente por el uso de recursos. Esta es una lista de recursos. Ambos textos utilizan los mismos recursos con las siguientes salvedades. Las preguntas retóricas y las concesiones son solo recursos del texto argumentativo. No pueden aparecer en el texto explicativo. Como la cortesía lingüística, que les dije que no es propia del texto explicativo. Y después el texto explicativo suele tener más definiciones, más clasificaciones, más paráfrasis si es un texto explicativo de divulgación científica. Eso no quiere decir que no pueda haber paráfrasis o clasificaciones o definiciones en el texto argumentativo. Simplemente les digo que predominan más en el explicativo. Y como les decía hace un ratito, el texto explicativo puede ser un texto explicativo de divulgación científica o un texto explicativo científico. Los de divulgación científica están dirigidos a un público que no es especialista. En el parcial fue tocado un texto argumentativo explicativo y ese explicativo va a ser de divulgación, ¿no? Porque los científicos son más complicados, entonces vamos a trabajar con textos de divulgación científica, como el que tienen en el tercer trabajo práctico. Para, como una ayuda para el tercer trabajo práctico, recuerden que es un texto entonces explicativo argumentativo, que tiene hipótesis, pero al ser explicativo tiene superestructura de texto explicativo simplemente con el añadido de la hipótesis. Y tiene recursos, entonces va a poder también trabajar con las concesiones, con las preguntas retóricas, porque es una combinación de las dos tramas. Una tesina, una tesis, por ejemplo, también es un texto explicativo argumentativo. Es un artículo que tiene esas particularidades. Entonces ustedes analícenlo cuando lo hagan como trabajo práctico desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué analizamos en el texto? Analizamos el género y el registro. En el género analizamos tema, estructura, estilo, como siempre. Entonces, nosotros vamos a decir que el texto es, por ejemplo, género periodístico, que es una noticia, por ejemplo, que tiene la estructura de texto explicativo o argumentativo. ¿Sí? Y en el estilo vamos a analizar simplemente lo que analizábamos, si se acuerdan, lengua 1, rápidamente, qué tipo de oraciones utiliza, qué tipo de vocabulario utiliza, un vocabulario específico o no, así muy general. ¿Sí? Ahora para el parcial, muy general, después vamos a ahondar esto un poquito más para el final, que yo les voy a mandar algunas resoluciones de cómo va a ser el final. Después analizamos el registro, que ahí sí nos vamos a focalizar bien, analizando campo, tenor y modo. En el campo analizamos todas las palabras que estén relacionadas con el tema. Ustedes marcaron el tema en el género. Si el texto habla, esperen que está pasando alguien por la calle. Bueno, ahora sí. Les decía,
Ustedes marcaron el tema en el género, marcan el tema en el género, y el texto se trata sobre, como les decía antes, de por qué desaparecieron los dinosaurios. Ustedes en el campo tienen que marcar todas las palabras relacionadas con este tema, ¿sí? Y de la desaparición de los dinosaurios. Simplemente es eso el campo. El tenor marca la relación entre locutor-locutario, entre emisor y receptor. Entonces, ¿qué marcan ustedes en el tenor? Primero, si se utiliza la primera o la tercera persona. ¿Sí? Un texto explicativo puede usar la primera del plural o la tercera, no la primera del singular. En un texto argumentativo puede aparecer la primera del singular o del plural o la tercera. Entonces ustedes acá en el registro, en el tenor marcan pronombres, definencias verbales, ¿sí? También van a marcar en el tenor adjetivos subjetivos u objetivos. En un texto argumentativo van a tener que marcar las palabras, los adjetivos subjetivos, y en un texto, es en un texto argumentativo. Y en un explicativo, adjetivos que sean subjetivos. Perdón, explicativo objetivos. Entonces, pueden ir un poquito más allá y no marcar solamente adjetivos, porque también algunos sustantivos, verbos o adverbios pueden connotar subjetividad u objetividad. Entonces, si tenemos sustantivos, verbos, adjetivos o adverbios que sean subjetivos, los vamos a marcar como ejemplos del tenor en el texto argumentativo. Si tenemos sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios objetivos, los marcamos como ejemplos en el tenor del texto explicativo. También podemos marcar subjetivemas, esas palabritas como lamentablemente, por suerte, afortunadamente. Y también acuérdense de marcar en el tenor la cortesía lingüística. La cortesía lingüística es muy importante porque es lo que me delimita, como les decía antes, el texto explicativo del argumento. Todos los ejemplos de cortesía también los marcan en el tenor. Y en el modo, simplemente lo que tienen que hacer ustedes es indicar si el texto es coherente y cohesivo. Como nosotros en gramática textual ya analizamos un montón esto y lo hicimos en profundidad, ahora un poco para centrarnos en otras cosas, lo único que van a tener que marcar es decirme, por ejemplo, si el texto es progresivo, que eso es fácil, si ustedes me dicen si el texto avanza o no, y es progresivo. Y, por ejemplo, me pueden decir que utiliza bien recursos de cohesión, por ejemplo, no sé, sinónimos y conectores que son fáciles de encontrar, como para marcar algunos recursos. Los textos que yo les voy a dar en el final, en el parcial, son textos que en general están bien escritos y que corresponden a la trama que yo les digo. Si les digo que es explicativo, si es argumentativo, no son textos tramposos. De todas maneras, si ustedes encuentran algún error y quieren señalarlo, lo señalan. ¿Sí? No errores normativos, no se metan a corregir normativos porque si no van a perder mucho tiempo. Igual no van a, o sea, errores hay siempre, pero no, se supone que no deberían encontrar muchos, pero no se focalicen en los errores normativos, sino que si encuentran, por ejemplo, no sé, algo de cortesía en un texto explicativo, lo pueden marcar, pero si no, en general, ya les digo, no son textos que estén mal, sino que yo les voy a dar textos que corresponden tanto a una trama como a la otra. Después ustedes tienen lo que no les voy a tomar en el parcial son las dimensiones. ¿Sí? Sí, las dimensiones. Eso no va a entrar en el parcial porque eso ya ustedes lo trabajaron en un trabajo práctico, un segundo. Y les hablo un poquito del final. ¿Sí? En el final, igual vamos a tener otra videoconferencia. Yo les voy a subir unas resoluciones. En el final va a entrar solamente el texto argumentativo. Ustedes van a tener un texto argumentativo para analizar y van a tener que analizarlo desde el género y el registro. Pero en vez de analizarlo como hasta ahora, ustedes van a tener que producir un texto donde me van a contar lo que estuvieron analizando.
pero eso lo dejamos para el final, les voy a subir una resolución, van a ver que es fácil, es como para tomarlo de otra manera y que el final no sea exactamente lo mismo que el parcial. ¿Sí? Bueno, esto sería lo que entra para el parcial, se los dejo grabado, este, se los van a subir en la semana. Lamento que haya estado mal la hora, pero yo había pedido para las 11 y la verdad que a las 12 yo ya no puedo quedarme acá, ¿no? Igual les queda grabado. Las preguntas, mándenmelas en la semana. Y y ahora igualmente yo voy a subir a la página el recordatorio de que queda grabada la clase. Bueno, gracias chicos, ¿no? No se olviden de preguntarme lo que quieran, ¿no? Un beso, chao.